César Rodríguez, asambleísta independiente, para dialogar con él sobre el Código de la Democracia. César, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto estar en su programa. Gracias. Uno de los asuntos polémicos en la política últimamente, entre otros, ha sido el Código de la Democracia. La voluntad del presidente, una vez más estampada en una norma jurídica que va a vincular o que va a intentar obligar a los medios de comunicación y en general al proceso de elecciones. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Bueno, creo que el veto del presidente de la República es el veto más deslegitimador de la democracia que ha recibido la Asamblea Nacional en los últimos tiempos por parte del presidente de la República. Porque es el intento, y ya no solo el intento, sino la orientación clara a obstruir, a impedir y a evitar que el próximo proceso electoral sea un proceso de diálogo social y que se convierta en una campaña electoral del silencio. Eso es extremadamente grave para la democracia ecuatoriana y evidencia el afán que tiene este proceso de concentrar en el próximo proceso electoral la voz, el mensaje y el diálogo unilateral que le hará mucho daño a la democracia ecuatoriana. De lo que alcancé a oír parte de los resúmenes que salió en los medios de comunicación sobre la cadena del presidente Correa el sábado, decía algo más o menos así, decía, no es que vamos a prohibir, claro, refiriéndose al veto, no es que vamos a prohibir las entrevistas, no es que vamos a objetar los reportajes con relación a determinadas personas, vamos a evitar que candidatos de los medios de comunicación tengan, no sé, si calificó más posibilidades, o etcétera. Y me saltó a la memoria que Rafael Correa fue candidato de los medios de comunicación, porque no hubo medio de comunicación que no le abriera las puertas durante toda su campaña. Irónicamente, hoy teme que eso le suceda a otro nuevo candidato. Pero lo preocupante es que él usó la palabra objetivo. Tienen que ser objetivas las entrevistas, tienen que ser objetivos los reportajes. ¿Quién va a calificar de objetivo? Si simplemente al señor o a los señores de Herencia País no les gusta que se diga o se opine una cosa. Lo grave es que se establece en el veto que todo acto de comunicación que pueda incidir directa o indirectamente será sancionado en el próximo proceso electoral. Y entonces uno se pregunta, ¿quién va a calificar una norma tan subjetiva? ¿Quién va a medir si un especial o un reportaje o una entrevista o una nota periodística incide a favor o en contra? ¿Quién mide esa incidencia? Eso es lo perverso de la norma, porque lo que está llamando es una autocensura general. Y eso es lo grave que podría darse en el proceso electoral, en el que se busca enmudecer cualquier proceso de propuesta participativa alternativa al correísmo en este momento. Y es un intento perverso de establecer una norma que sanciona cualquier posibilidad de los medios de comunicación social de incidir sobre ese diálogo social necesario que es un proceso electoral. ¿Por qué le preocuparía tanto al presidente Correa el manejo de su imagen o lo que se pueda decir de la administración de su gobierno en los medios de comunicación? Aún a pesar de todo, al final del día, él sigue teniendo un alto índice de popularidad. Claro, lo que no pasa con las personas que estuvieron con él desde el principio, o personas como usted que en un momento dado decidieron abandonar Alianza País. Porque si usted se pone a pensar, al final del día, Alianza País no creo que sin Rafael Correa pudiera tener el éxito que tiene en el ámbito político. ¿Por qué entonces cree usted que tendría que limitar a los medios, si aún a pesar de que los califica como enemigos, sigue siendo popular? Bueno, yo creo que en el Ecuador existe una especie de imaginario que por tanta repetición queremos posicionarlo como una verdad inamovible. Y es que tenemos un presidente de la República
inamovible, imbatible, un presidente de la República que puede hacer lo que quiera y no le afecta en su relación con la sociedad. Me parece que ahí hay una lógica de posicionamiento que vamos a ver si en el próximo proceso electoral resiste la evidencia y la verdad de la democracia plena cuando llegamos a las urnas en el próximo proceso electoral. Es decir, yo creo que el presidente Correa está sobredimensionado sobre esa capacidad que tiene de ser un presidente teflón, que nada le afecta. Yo creo que hay en este rato un desgaste en el que se evidencian con absoluta claridad determinadas prácticas en la política pública que no están llegando a la ciudadanía, que no están transformando la realidad, que están haciendo un mero desplazamiento de poderes, ninguna transformación en el poder real, y eso a la larga, en un sentido histórico, los ciudadanos y las ciudadanas del país están asumiendo esa comprensión y se van a evidenciar en el próximo proceso electoral esa respuesta. Por lo tanto, yo creo que sí le afecta al presidente de la República tomar decisiones y establecer normas que lo convierten en una persona que se muestra como intolerante de una democracia que él juró defender, que juró construir con más democracia y que en la práctica está reeditando formatos y prácticas que hemos criticado tanto en el pasado, que han construido tiranos en el siglo pasado y que si no cambia y que si no reorienta y si no hace un viraje radical, terminará con los síntomas que tiene el presidente de la República, convirtiéndose en el tirano del siglo XXI, y eso es grave para la democracia ecuatoriana. Y una de las fórmulas de poder evitar que lleguemos a esos estados de gravedad es respetar la división de poderes y la independencia de los poderes. Con respecto a eso, la Asamblea Nacional no ha tenido buena fama. La Asamblea Nacional, para la mayor cantidad de la gente, ha sido una institución que le ha bajado la cabeza a los deseos del presidente Correa. Se anuncian ya nuevas elecciones. ¿Usted cree que los asambleístas que salgan a pedirle los votos a la gente con la bandera de Alianza País tengan esa posibilidad, esta vez, con todos estos antecedentes, de ganar la mayoría? Yo creo que las elecciones que se vienen son elecciones de otro momento histórico. Se acabó el encantamiento de un discurso que asumía una responsabilidad histórica de transformar el país, porque en la práctica no lo ha hecho. 5 años después, el presidente lo único que pide es más tiempo para cumplir lo que no cumplió en estos 5 años. Es decir, no hay ninguna otra propuesta. Si la revolución ciudadana la evaluamos en sus 5 ejes, vemos que hay un déficit muy alto, a más del primero, que fue la revolución política, que su punto más alto fue Montecristi, que cumplió realmente el cometido. Creo que en lo demás el país está con profunda insatisfacción y en el próximo proceso electoral vamos a tener un mecanismo de diálogo con la ciudadanía ya con resultados, y eso marca un nuevo momento y eso hace que el presidente de la República pueda enfrentar de verdad un hecho histórico, de la misma manera que lo llevamos al poder democráticamente en las urnas. Podemos decirle que dé paso a otra propuesta, a otro proyecto en el marco de lo que significa la renovación democrática. Una de las formas de que el presidente Correa no vaya a las urnas también puede ser que sea la consecuencia de una decisión personal. Supongamos, simplemente es una suposición, que Rafael Correa, hombre de familia, además de ser presidente, decida comprometerse mucho más como hombre de familia y diga no a estas próximas elecciones. Solamente en ese imaginario, ¿quién cree usted que dentro de Alianza País tuviera un mínimo de potencial para ser candidato presidencial? Simplemente imaginemos que eso suceda. En un imaginario como el que usted plantea, no creo que se plantee desde la lógica del mínimo. Hay hombres y mujeres en la organización social y política que en sus orígenes aglutinó grandes espacios de representación social, y yo creo que, por ejemplo,
si se diera un hipotético escenario de que Rafael Correa no sea candidato a presidente, uno que no tendría el mínimo, sino el máximo de referencia social para ser candidato presidencial podría ser Lenín Moreno, por ejemplo. Pero él ya no es de Alianza, él nunca ha sido de Alianza País. O sea, él simplemente, como lo ha dicho algunas veces, yo estoy al lado del presidente Correa porque me invitó a este proyecto. Va a terminar mi periodo y me voy a ir. Y sin duda, él tiene un altísimo índice de popularidad, pero ya ha dicho que no. Dejemos a un lado a Lenín Moreno, no como Alianza País, porque su trayectoria política no necesariamente ha sido de Alianza País. Incluso recordemos que su padre, si no me equivoco, que formaba parte del Congreso Nacional o su vida política, si no me equivoco, era del Partido Social Cristiano. Entonces, yo me refiero a la gente que nació con Alianza País y que permanece en Alianza País. Estoy dejando por fuera pues, Alberto Acosta, Gustavo Larrea, gente que con mucho poder entró y que ahora está fuera. De los que están ahí al pie, de los que están alrededor de Correa. ¿Quién cree usted que en ese evento, en ese imaginario, que Rafael Correa diga ya basta de la política, le pudiera suceder? Bueno, en ese escenario de especulación que nos hemos dado en este rato, aunque la política no es especulación, yo creo que desafortunadamente para el movimiento país, que mudó su condición de organización democrática, participativa, a una organización clientelar y personalista, y que se transformó en correísta, esa organización en este rato, por su práctica y por su forma, si es que el presidente Correa no es la locomotora que permite el arrastre de esa representación, definitivamente en país no existe ni el líder, ni el representante, ni la referencia social, histórica y política para poder reemplazarlo en este momento dentro de esa organización política. Coincidimos absolutamente con usted, César. La verdad es que haciendo un análisis y le participaba yo de esta inquietud porque analizábamos con nuestros compañeros de trabajo esa posibilidad y era bien complicado poder determinar a un perfil que pudiera, y ahí sí, por eso me refería a un mínimo de potencia. Y eso es consecuencia de una práctica, de alguien que convirtió la organización en el que solo uno tiene voz y voto. Entonces, ahí está la consecuencia. Sin duda. Lo importante es que cuando tiene uno un trabajo, el día que se vaya no sienta esa ausencia, porque las cosas siguen funcionando. Que yo le digo eso siempre a los chicos que están aquí acompañándome. César Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y nos vamos